Bueno, mientras vamos abriendo nuestras Biblias en el Salmo 23, y Josué comentó que si predico mal es porque no he puesto atención, y creo que deberían de reclamarle a él porque no me está enseñando bien. Entonces, abrimos nuestras Biblias, mis hermanos, en el Salmo 23. Okay. ¿Ya lo tenemos ayer, mis hermanos? Amén. Vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por sendos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesas delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y a finales del año pasado, e inicios de este año, un hermano de la iglesia enfermó y estaba muy grave. Aún no comprendo muy bien qué fue lo que le pasó, solamente sé que tenía problemas con el diabetes y casi estuvo como en tipo coma diabético, le llaman. Y cada vez que íbamos a visitarlo era peor. Era una mala noticia. No había esperanzas. Y una de las noches en las cuales fuimos a visitarlos, recuerdo que el médico textualmente le dijo a su familia, a sus hijos: es posible que esta noche su padre muera. Y en medio de toda esa aflicción que estaba rodeando a la familia, había una desesperanza, había una frustración en ellas, porque no podían hacer mucho. Y cuando salimos del cuarto, un hijo empieza a orar al Señor, y recuerdo muy bien esa oración. La oración que dijo fue la siguiente: Señor, gracias porque tú eres el buen pastor de mi padre. Y decidas lo que decidas, sé que tú lo guiarás a su casa, pero ayúdanos a confiar en eso. Y este Salmo 23, mis hermanos, sostuvo a la familia mientras el hermano estaba internado entre la vida y la muerte. Por ello, lo que hoy quiero que tú recuerdes es lo siguiente: confiemos en el buen pastor. Confiemos en el buen pastor, y voy a argumentarlo de la siguiente manera. La primera parte es porque nada nos hace falta. Confiemos en el buen pastor porque nada nos hace falta, y esa idea podemos verla del versículo 1 hasta el versículo 4. El salmista, es decir, el rey David, en este Salmo 23, inicia con una gran afirmación, y la afirmación es: el Señor es mi pastor. Una afirmación que nos va a ayudar a lo largo de este pasaje para ver la idea. Una idea que es el Señor que está pastoreando la vida del rey David. Esta imagen nos ayuda a ver cómo el Señor está cuidando del rey David, cómo el Señor está cuidando y pastoreando al rey David. El pastor que nos presenta el rey David, del verso 1 al 4, es un pastor perfecto. Un pastor que cumple su labor de pastorear a la oveja. Es decir, es el verdadero pastor. ¿Y cómo lo demuestra que es el verdadero pastor, el salmista? La manera en cómo lo demuestra es demostrándonos en el pasaje lo que hace el pastor por sus ovejas. No solamente dice: el Señor es mi pastor, sino que dentro de este salmo nos demuestra cómo el Señor está pastoreando la vida del rey David. En esos 4 versos vemos a un pastor comprometido con su labor, con su oficio. ¿Por qué? Observemos lo que hace este pastor. Este pastor guía a sus ovejas a verdes pastos para hacerlas descansar. Este pastor las conduce a aguas de reposo. Este pastor, en el valle más oscuro, él está con sus ovejas. Este pastor usa su vara y su cayado cuando es necesario. Es un pastor que de manera constante está proveyendo lo necesario para sus ovejas. Es decir, es el verdadero pastor. Este pastor que se nos presenta en este Salmo 23 no es un intento de pastor, no está intentando pastorear la vida, no está intentando guiar a sus ovejas, sino que las está guiando. Y en esta última temporada de mi vida, el Señor me permitió trabajar en el INEGI. Conocí bastantes personas y también bastantes trabajadores. Y hubo muchos trabajadores que se metían a trabajar solamente para conseguir el sueldo.
Y hubo una persona especial que hizo mal su trabajo, se inventó las respuestas. Entonces él intentó trabajar. Y ahí al último tuvimos que sacarle su trabajo de esa persona. Mi hermano, pero el pastor que tenemos en este Salmo 23 no intenta pastorearnos, sino que nos está pastoreando. El pastor que tenemos no está intentando guiarnos, sino que realmente nos está guiando. Es un pastor de ovejas que de manera constante está proveyendo lo que sus ovejas necesitan para que ellas se encuentren bien, para que nada les haga falta. Por ello es que el rey David dice lo siguiente: nada me faltará. ¿Y por qué nada le faltará al rey David? ¿Será porque él es el rey? ¿Será porque él tiene posesiones, porque tiene hombres a su disposición para que puedan levantarse e ir? No, el rey David dice: nada me faltará porque él sabe quién es su pastor. El rey David dice: nada me faltará porque él sabe que el Señor lo está guiando a verdes pastos. El rey David dice: nada me faltará porque él sabe que el Señor lo está conduciendo a aguas tranquilas donde pueda descansar. Porque sabe que Él va a restaurar su alma, porque sabe que siempre está con Él, porque sabe que su vara y su callado le infunden alientos en los momentos que el rey David ocupa. El pastor que se nos presenta en estos primeros 4 versos, mis hermanos, es un pastor por excelencia. Por ello es que a lo largo de este salmo vemos al pastor preocupado y ocupado por sus ovejas. Un pastor que asegura que a sus ovejas nada les haga falta. Todas las imágenes que acabo de mencionar nos muestran algo: el Señor es el pastor. El rey David las coloca en este salmo para que tú y yo veamos el día de hoy cómo el Señor cuida y guía a sus ovejas. Pero al mismo tiempo el rey David sabía lo que implicaba ser pastor. Pero al mismo tiempo el rey David no es lejana a la realidad de pastorear ovejas. Porque si recordamos, el rey David, antes de ser el rey David, era un pastor de ovejas. Eso lo podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 34 al 35. Pero David respondió a Saúl: su siervo apacentaba las ovejas de su padre. Y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Es decir, el mismo rey David sabía lo que implicaba ser un pastor de ovejas. El mismo rey David sabía lo que humanamente hablando era ser un pastor de ovejas. Sabía lo que implicaba guiar, sabía lo que implicaba cuidar, sabía lo que implicaba alimentar a estas ovejas. ¿Por qué? Porque él mismo cumplía esta labor pastoral. Y esto nos ayuda a entender cómo el rey David dice: de la misma manera en cómo yo he cuidado las ovejas, cómo yo me arriesgaba por las ovejas, de una mejor manera el Señor me está cuidando. Y si esto le agregamos que las ovejas tienden a ser muy distraídas, muy testarudas, si esto le agregamos que las ovejas por sí solas no pueden defenderse y mucho menos pueden encontrar comida, vemos la grandeza de este buen pastor. Pero en medio de todo eso, el pastor lo que hace es guiar a sus ovejas a verdes pastos. ¿Por qué? Porque el Señor sabe dónde están esos verdes pastos. ¿Por qué? Porque no solamente sabe dónde están, sino que también está guiando a cada una de sus ovejas a que descansen en esos verdes pastos. Menciona un comentarista sobre el verso número 2. Él no dirige a sus ovejas a las aguas estancadas que se corrompen, que causarán el mal si se beben de ellas, sino que las dirige a las aguas silenciosas de los arroyos, donde pueden beber tranquilamente y sin temor. Y mi hermano, yo quiero aplicar esta primera parte del pasaje a nuestras vidas. Si el Señor es nuestro pastor, tengamos la confianza y la certeza de que Él nos está guiando el día de hoy. Tengamos la confianza y la certeza de que Él nos está guiando a un lugar donde vamos a descansar. Sé que esto muchas veces suena de manera muy ilógico. ¿Por qué? Porque hay momentos en nuestras vidas donde no parece haber descanso. Hay momentos en nuestras vidas donde parece imposible descansar, porque decimos en Michoacán, porque nos está lloviendo sobre mojado. Donde incluso llegamos a preguntarnos: ¿en verdad me estás pastoreando, Señor?
Porque pasan circunstancias en nuestras vidas donde dudamos si el Señor nos está guiando, donde dudamos si el Señor realmente está comprometido con su labor de pastorear nuestras vidas. Por ejemplo, problemas familiares, escasez de recursos económicos que alimentan la duda que pareciera siempre estar presente en nuestras vidas. Señor, ¿me estás pastoreando? Pero cuando llegan esos momentos de duda, de confusión, debemos de recordar esto, que nada nos hace falta porque Él es el buen pastor. Que nada nos hace falta porque tenemos la confianza y la certeza de que Él nos está guiando. Es decir, si el Señor es nuestro pastor el día de hoy, tú y yo somos llamados a confiar que Él nos está guiando. Tú y yo somos llamados a confiar de que Él nos está guiando a un lugar donde vamos a descansar. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de eso? Pero, ¿cómo este Salmo 23 puede ser una realidad para nosotros? Pero, ¿cómo tú y yo podemos realmente descansar? Y la manera, mi hermano, en la cual tú y yo podemos descansar, y la manera en cómo tú y yo podemos estar seguros y decir, sí, amén, el Señor es mi pastor, es porque el Señor Jesús es el buen pastor. Recordemos lo que está en Juan capítulo 10, verso 11, 14 y 15. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Mi hermano, la manera en cómo tú y yo podemos decir, sí, amén, el Señor es nuestro pastor, es porque el buen pastor ya dio su vida por ti y por mí. La manera en cómo podemos descansar y confiar de que Él nos está pastoreando, mi hermano, es volteando a ver la cruz del Calvario, entregándose por nosotros. Porque en la cruz del Calvario, mi hermano, el Señor Jesús demostró ser el buen pastor. Porque en la cruz del Calvario el Señor demostró que realmente vamos a descansar. Porque nos libró de ese peso tan pesado que es el pecado que realmente nos agobia. Hermano, este salmo nos apunta a Cristo como el buen pastor, que dio su vida por nosotros. Y eso nos demuestra, mi hermano, que mientras estemos en este mundo, nada nos hará falta. ¿Y sabes por qué? Porque en Cristo ya estamos completos y satisfechos. ¿Y sabes por qué nada nos hará falta? Porque el Señor ya se dio por nosotros. ¿Y sabes por qué podemos estar descansando en Él? Porque ya estamos completos en Cristo. Pero quizás te estás preguntando, ¿cuáles son esos verdes pastos? ¿Cuáles son esas aguas de reposo? ¿Dónde yo puedo conseguir esos verdes pastos? ¿Cómo o dónde yo puedo descansar? Y recordemos que los verdes pastos en nuestro pasaje es el alimento que la oveja necesita para descansar. Son esas circunstancias donde la oveja necesita para estar tranquila y segura. Y el lugar, mi hermano, donde tú y yo encontramos alimento necesario para nuestras vidas, el lugar donde tú y yo encontramos alimento necesario para saciarnos, para encontrar consuelo, para encontrar esperanza, para descansar, es en la palabra del Señor. En la palabra del Señor encontramos suficiente alimento, mi hermano, para poder saciarnos. Es decir, el Señor el día de hoy nos hace descansar en su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es suficiente para traer tranquilidad a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque su palabra es suficiente para que tú y yo podamos confiar en Él. Y una manera, mi hermano, en cómo tú y yo demostramos que estamos confiando en que el Señor es el buen pastor, es descansando en su palabra. Durante mi infancia yo tuve una madre muy protectora y algo que mi mamá me enseñó a mí y a mi hermano fue nunca aceptes comida de desconocidos. Incluso si te invitan a su casa y quieren darte a comer, no la aceptes. Entonces recuerdo una vez que junto con mi hermano nos invitaron otros amigos a comer a su casa y como nosotros fuimos educados con eso, entonces se empiezan a servir de comer y nosotros, no, está bien así, no tenemos tanta hambre. O sea, rechazamos esa comida porque no confiamos en esa persona, porque no sabíamos, idea de mi mamá, lo que pudiera pasar. Mi hermano, y la manera en cómo tú y yo confiamos en el buen pastor es descansando en sus palabras.
La manera en cómo tú y yo confiamos y descansamos que el Señor es el buen pastor es recibiendo su palabra constantemente a nuestras vidas. Por ello es que en medio de la preocupación, en medio de las angustias por el mañana, en medio de la duda, ¿qué pasará mañana? Confía y descansa en el buen pastor. Y la manera en cómo demostramos que estamos confiando y descansando en el cuidado pastoral de nuestro Señor es alimentándonos de su palabra que Él nos da. Es viendo cómo el Señor ha preparado su palabra para alimentar a su pueblo. Viendo cómo el Señor ha dejado su palabra para que su pueblo descanse mientras llegamos a la morada con Él. Por ello es que el día de hoy tú y yo ocupamos confiar en el Señor. Tú y yo ocupamos descansar en la palabra del Señor. Y también es por eso que en el versículo 3 el salmista incluye que su alma es restaurada y que su alma es guiada por senderos de justicia. Y si nos preguntamos cómo yo el día de hoy soy guiado, cómo el día de hoy yo soy instruido, cómo el día de hoy yo soy restaurado, ¿cómo yo puedo estar seguro de eso? Y la respuesta la encontramos en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Hermano, la manera en cómo tú y yo somos restaurados, la manera en cómo tú y yo somos guiados, la manera en como lo dice la NBI, el Señor nos da nuevas fuerzas, es por medio de su palabra. Porque el día de hoy el Señor sigue haciéndonos descansar. El día de hoy el Señor sigue restaurándonos. ¿Por qué? Porque Él ha dejado su palabra. Y hermanos, si el Señor es nuestro pastor, escucha esto, nuestro descanso es seguro. No es que dudemos, vamos a descansar, sí o no, sino que nuestro descanso es seguro sí o sí, porque Él nos está guiando a esas aguas de reposo. Observa, hermano, la figura del buen pastor y confía y descansa que el Señor te está pastoreando. En medio de este mundo tan caótico, y una de las preguntas que constantemente me han hecho ahora que estoy acá en Monterrey es, ¿cómo está Michoacán? Porque todos saben lo que ha pasado últimamente en Michoacán. Mi hermano, y en medio de este mundo tan caótico, en medio de este mundo que parece cambiar de un día para otro, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Confiar en el buen pastor. Confiando que en medio de esas circunstancias adversas, ¿qué está haciendo el buen pastor? Guiándonos. ¿Qué está haciendo el buen pastor? Sosteniéndonos. ¿Qué está haciendo el buen pastor? Corrigiéndonos si es necesario. Hermanos, y esto tenemos que recordarlo de manera constante en nuestras vidas. Hermanos, recuerda cómo el Señor te está pastoreando el día de hoy por medio de su palabra. Hermanos, esto debemos de recordarlo de manera constante en nuestras vidas, porque siempre hay circunstancias, siempre hay razones por las cuales dudar. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí se saben el Salmo 23 de memoria. Pero algo que ocupamos, mi hermano, no es solamente aprendernos el Salmo 23 de memoria, sino que algo que ocupamos es que el Salmo 23 baje a nuestros corazones y nos haga confiar y descansar en el buen pastor. Ocupamos que este Salmo esté en nuestros corazones porque de esa manera confiaremos en el cuidado del buen pastor. Porque recordaremos que en medio de lo que pone el salmista en el versículo 4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. En medio cuando estemos en esas circunstancias difíciles, tú y yo podemos recordar, por aquí el buen pastor me está guiando. En medio de cuando esté la duda, la incertidumbre, podemos recordar, el buen pastor dijo que está conmigo en estos momentos. ¿Y por qué estamos seguros? Porque Cristo ya murió por nosotros, mis hermanos. Porque si el Señor Jesús ya dio su vida a nuestro favor, eso demuestra que en ningún momento va a dejarnos. Eso demuestra que en ningún momento va a dejar de proveer lo necesario para nuestras vidas. Mi hermano, y quiero hacerte una pregunta. ¿Las ovejas pueden conseguir el alimento por su propia cuenta? No. ¿Pueden llegar a esas aguas tranquilas bajo su propia dirección? No. Por eso ocupamos que el buen pastor se ocupe de nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo somos torpes,
Tú y yo somos testarudos, tú y yo somos necios, somos débiles, y la lista puede crecer de todo lo que somos. Por ello es que ocupamos al buen pastor. Porque al ver a nosotros, al ver nuestra condición, al ver nuestra incapacidad de nosotros guiarnos nosotros mismos, tenemos que decir, yo ocupo al buen pastor. Hermano, y lo más hermoso de todo esto es que el buen pastor lo hace por amor. Lo hermoso de todo esto está en el versículo 3, por amor de su nombre. Es decir, el buen pastor está guiando, el buen pastor está cuidando, el buen pastor está incluso corrigiendo. ¿Por qué? No porque seamos muy buenos, sino solamente por amor. Y la manera en cómo Él lo demuestra es yendo a la cruz del Calvario. Por ello, mi hermano, confía en el buen pastor. Y confía, mi hermano, en la circunstancia en la cual estás el día de hoy. ¿Por qué? Porque si estamos en esa circunstancia el día de hoy, mi hermano, eso quiere decir que estamos siendo guiados y cuidados por el buen pastor. Confía que el buen pastor te está dando todo lo necesario, incluso cuando pareciera escasez. Incluso cuando pareciera que lo necesario es que todo se venga abajo. Confía en medio de ese momento. ¿Por qué? Porque el buen pastor te sigue cuidando. Aun cuando hay duda, confía en que el buen pastor te está guiando. Por ello es que tenemos el versículo 4, que el salmista traslada esta poesía a una circunstancia complicada, el valle de sombra de muerte. Culturalmente hablando, los pastores tenían que atravesar a sus ovejas por ese valle para poder llegar a los pastos verdes. Es decir, las ovejas sí o sí tenían que pasar por este valle. O sea, no era como opcional, no había otra ruta. Tenían que pasar y atravesar este valle para poder llegar a ese lugar tranquilo. Y lo que hace descansar a estas ovejas, lo que hace que esas ovejas no tengan miedo, que vengan los lobos, que venga el depredador para comerse y devorar esas ovejas, es que el buen pastor lo está guiando. Mi hermano, y lo que nos hace descansar en medio de las circunstancias adversas, no es que la circunstancia vaya a cambiar. No es imaginarnos un escenario donde todo es color de rosa. Lo que nos hace descansar, mi hermanos, es recordar que el Señor Jesús nos está pastoreando. Lo que nos hace descansar es que el Señor Jesús está con nosotros. No de una manera lejana, sino que de una manera cercana, constantemente pastoreando nuestras vidas. Mi hermano, pero hay otra realidad. Este buen pastor no es el pastor de todas las ovejas. Este buen pastor no es el pastor de todas las ovejas. Es decir, el Señor pastorea a sus ovejas. Por lo tanto, si el día de hoy tú no eres oveja del Señor, ven en arrepentimiento y fe a Él. Ven confiando en su sacrificio en la cruz. Ven confiando que Él dice en Juan 10 que Él ya dio su vida para que tú tengas arrepentimiento. Pero si hemos creído en el Señor como el buen pastor, podemos confiar y descansar de que Él nos está guiando. Podemos confiar y descansar que Él nos está cuidando. Podemos confiar y descansar de que pase lo que pase, Él estará con nosotros. Cuando empezamos a tener desánimo en nuestras vidas, cuando las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor provoca una confusión, provoca una duda, provoca un desánimo, recuerda esto: confiemos en el buen pastor. Confiemos que el buen pastor nos está guiando en ese momento por el camino correcto. Confiemos y descansemos que el camino correcto no es otro. Es decir, no hay otro escenario, sino que el camino correcto es lo que tenemos el día de hoy. Y por ello debemos de descansar y confiar en Él. ¿Por qué? Porque el Señor nunca nos va a guiar por un camino torcido. El Señor nunca nos va a guiar por un camino que nos conduzca al mal o a la perdición. Recuerda, mi hermano, si el Señor te está guiando, confía que es por el camino correcto. Confía que es para que lleguemos a su casa y moremos con Él por largos días. Por ello es que el Señor en esta imagen tiene su vara y su cayado para constantemente guiar a sus ovejas. Para constantemente, si es necesario, corregirlas. Para constantemente infundirles aliento. Por ello recuerda esto, mi hermano. Confiemos en el buen pastor.
Y la segunda razón por la cual confiamos en el buen pastor es porque nos guía a casa. Versículo del 5 al 6. Del versículo 1 al 4 vimos esta imagen del Señor como pastor que nos está cuidando. Y del 5 al 6 veremos la segunda razón por la cual confiamos en el buen pastor. Y es porque Él nos está guiando a su casa. Ahora vemos al Señor como un anfitrión, como alguien que recibe a las personas. Porque el Señor es un pastor, escucha esto mi hermano, que va a conducirnos hasta que estemos con Él. Porque la imagen que está del 5 al 6 es la imagen del cuidado del Señor por medio de la atención a su pueblo. Si vemos en el versículo 5, dice, tú preparas una mesa delante de mí, hay una copa y al final hay una casa. Lo cual el salmista sigue transmitiendo esta idea. Nada nos hará falta. Nada nos hará falta. Algo en lo cual estamos trabajando con mi esposa es ser unos mejores anfitriones cuando invitamos amigos, cuando invitamos a alguien a que quede en nuestra casa, queremos esforzarnos por eso. Pero nos hemos dado cuenta que cuando queremos recibir a alguien, yo creo que, espero no ser el único, barremos de más, trapeamos de más, compramos un fabuloso que huela un poco mejor, porque anhelamos que esa persona se sienta cómoda cuando esté con nosotros. Hermano, y esa imagen es la que tenemos del verso 5 al 6. Es del Señor proveyendo todo lo necesario para cuando estemos con Él en la eternidad. Aquí el salmista sigue transmitiendo esta idea. Nada nos hará falta. Por ello es que nos muestra este banquete que está servido. Y no es de manera literal, mis hermanos. No vayan a esperar llegar a su casa y encontrar un banquete el día de hoy. Sino que la idea es que nada nos hace falta otra vez. La idea arriba que tenemos es nada nos hace falta porque Él es el buen pastor. Y la que tenemos abajo es nada nos hace falta porque Él tiene ya todo preparado para su pueblo. Es decir, el Señor ofrece un banquete en este salmo para que pueda descansar el rey David. Y observemos que este banquete está servido, ¿cuándo? En presencia de sus enemigos. Esta imagen es interesante porque el Señor no busca cambiar las circunstancias, sino que el Señor solamente sigue demostrando, yo proveo lo necesario para mi pueblo. Esta imagen, mi hermano, del banquete aquí servido, debe de darnos una confianza en que el Señor proveerá todo lo que sus ovejas necesiten. Podemos voltear hacia atrás en nuestras vidas y podemos ver cómo la provisión del Señor siempre ha estado a nuestro favor. Podemos voltear hacia atrás en momentos cruciales de nuestras vidas y podemos decir, sí, amén, el Señor ha provisto lo necesario. El Señor siempre nos ha dado lo que su pueblo necesita. Hermanos, y eso debe de producir una confianza en el Señor, pase lo que pase el día de mañana. ¿Por qué? Porque la realidad, como lo decía anteriormente, es que cuando está la circunstancia difícil dejamos de confiar en el Señor. Y es una realidad que está pasando ahorita en Michoacán. La circunstancia social está muy difícil y a veces entra la duda. Señor, ¿sigues pastoreando a tu iglesia? Señor, ¿sigues cuidándonos? En medio de todo eso debemos decir, sí, amén, el Señor nos sigue cuidando porque Él es el buen pastor. En medio de todo eso decimos, sí, amén, el Señor sigue cuidándonos porque ya hemos visto en la cruz del Calvario cómo Él nos ha librado del pecado. ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando el Señor nos pastorea, dice el pasaje, que la misericordia y el bien nos seguirán. ¿Esto qué significa? ¿Significa que siempre estaremos en lugares agradables? ¿Significa que siempre estaremos en lugares tranquilos? ¿Significa que siempre estaremos bien? No, lo que significa es que siempre estaremos seguros, pase lo que pase. Lo que significa es que siempre estaremos seguros y eso produce confianza en nosotros, porque sin importar dónde estemos, sin importar la circunstancia en la cual esté en nuestras vidas, recordemos esto, la misericordia y el bien nos van a seguir. ¿Y hasta cuándo nos van a seguir? ¿Será solamente algunos días? ¿Serán solamente en algunas temporadas del Señor que la misericordia y el bien nos siguen? No, observemos el pasaje. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días.
Mi hermano, confía que la misericordia y el bien te está siguiendo hasta que estemos con Él. Y el Señor Jesús no solamente demostró ser el buen pastor, sino que también demostró ser el buen anfitrión que está preparando una casa para que sus ovejas, es decir, para que tú y yo podamos descansar. Y eso mismo está en Juan capítulo 14, del 2 al 3. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Hermano, en Cristo este salmo se hace realidad. ¿Por qué? Porque podemos confiar y descansar que Él nos está guiando hasta que estemos con Él en una eternidad. Hermanos, en Cristo se cumple este salmo porque el Señor es el único buen pastor que está guiando a su iglesia para que esté por siempre con Él. Hermano, por ello te animo a que tú puedas recordar esto. Confiemos en el buen pastor. Confiemos en el buen pastor. Confiemos que el buen pastor ha provisto lo necesario para nuestras vidas. Y una manera desde esa provisión es la eternidad que estaremos con Él tranquilamente. Y al inicio del sermón, inicié contando una historia de este hermano que cayó al hospital. Estuvo muy grave y los médicos, como les decía al inicio, no daban esperanza. Y por la gracia del Señor, este hermano pudo recuperarse e incluso todavía sigue en recuperación. Él ya está en casa. Y la primera vez que fui a visitarlo, solo me dijo algo: por favor, léeme el Salmo 23. Y mientras yo le leía el Salmo 23, y algo que me conmovió bastante fue cómo las lágrimas de este hermano empezaban a correr en sus ojos. Y al terminar de leer este salmo solamente me dijo esto: ciertamente Él es el buen pastor que me está guiando hasta que llegue a su casa. Mi hermano, es por eso que tú y yo debemos de recordar esto. Confiemos en el buen pastor. Es por eso que tú y yo debemos de recordar esto. Confiemos y descansemos en el buen pastor, porque sin importar las circunstancias por las cuales estemos pasando, Él nos está guiando a su casa. El hecho de imaginarnos que pasaremos con Él una eternidad debe de producir confianza. De que incluso si las circunstancias en las cuales estamos se ponen peores, recordemos, estaremos con Él, porque Él es el buen pastor. Por ello, mi hermano, recuerda esto. Confiemos en el buen pastor. Vamos a orar. Amado Dios, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de tu palabra, Señor, nos recuerda, Señor, que tú eres el buen pastor. Gracias, Señor, que por medio de tu palabra nos recuerda, Señor, que tú estás pastoreando nuestras vidas, Señor, sin importar las circunstancias, Padre, y nos haces descansar. Y nos haces confiar. Ayúdanos, Señor, a confiar en esta verdad, Señor. Ayúdanos a ver a Cristo como ese buen pastor que ha dado su vida por nosotros, Señor. Padre, y que la palabra predicada, Señor, el día de hoy pueda producir el fruto necesario, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Padre, y que constantemente podamos recordarla, Señor, en cómo Cristo es nuestro buen pastor, que nos guía, que nos conduce. Aún en los momentos complicados, Señor, que esta palabra, Señor, traiga esperanza a nuestras vidas, Señor. Y que nos recuerde, Señor, que somos débiles y que ocupamos que tú nos guíes, que ocupamos que tú también nos corrijas, Señor, y nos guíes por esos verdes pastos, Señor, y nos hagas descansar de manera tranquila. Señor, te lo ruego todo esto, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, por su palabra.